ya está en línea y vamos a hablar justamente con él, con el invitado. Hablamos de Martín Zurita, que es representante del sector justamente de colegios privados de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo está hoy la situación. Preguntarle eso. ¿Hay riesgo? ¿No? Yo pienso en una de las preguntas que se hacen muchos padres. ¿Hay riesgo de que algún colegio pueda llegar a cerrar? Hablamos con él, si te parece, Martín, Carolina Suárez y Ricardo Espinosa, quien Consumo Interés te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día Carolina, buen día Ricardo. Bueno, decía esta pregunta que muchos padres por ahí se hacen en relación a lo que se está viviendo en materia de incrementos que entiendo tienen las instituciones puertas adentro. Contanos cómo es la situación para que la gente pueda entender también. Bueno, ustedes comentaron algo muy importante, que fue lo de precios justos del mes de febrero. En realidad, el 70% de las escuelas privadas de la provincia de la provincia y del país también Ujú. recibe algún tipo de aporte del Estado. El problema con el anuncio del mes de febrero fue que, en principio, el Estado Nacional no se ocupa del tema arancelario en las escuelas privadas con aporte estatal, sino que lo hacen cada una de las 24 jurisdicciones. Y en este caso nosotros nos opusimos al acuerdo porque en principio decíamos, ¿cómo vamos a poner un tope a las cuotas si no sabemos cuál va a ser el resultado de las paritarias? En febrero todavía no Ujú. estaba decidido el tema de paritarias docentes y entre el 80 y el 90% del componente de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Por eso para nosotros es fundamental saber cómo cierran las paritarias del sector, tanto docente como no docente, pero principalmente docente. Entonces era poner el carro delante del caballo. En ese momento no se sabía, se cerró con un 16% en marzo y un 3,35% hasta junio y finalmente en julio un 4% que, bueno, en algunos meses no se respetó porque los aumentos salariales fueron mucho mayores, pero en definitiva este mes de julio termina esta situación de precios justos, perjudicando al sector porque los costos laborales fueron mucho más altos que los que el gobierno en un principio determinaba, pensando en una inflación del 3% que efectivamente no se cumplió. Y a partir del 1 de agosto, en la provincia de Buenos Aires se autoriza un aumento a las escuelas con aporte estatal del 18% y en el mes de septiembre del 9%, respondiendo a los aumentos salariales que se han otorgado para el mes de julio y el mes de septiembre de este año. Te hago una consulta. Además de los aumentos autorizados a futuro que mencionabas de agosto y septiembre, hubo algunos ajustes previos, ¿no? Sí, en realidad todos los meses del año las cuotas de los colegios privados aumentaron Ujú. aproximadamente un 70%. Nosotros lo que reclamamos es que los costos, no solo laborales, sino todos los costos de una institución educativa son mucho mayores. Por eso hay preocupación en el sector, pero por otro lado también hay que decir, respondiendo a tu pregunta inicial, que muchas escuelas, por más que autoricen la totalidad de lo que nos correspondería, no pueden trasladar ese valor a las familias, ¿no? Porque acá hay que decir que el Estado provincial negocia con la lógica del presupuesto estatal, pero sin tener en cuenta el presupuesto de las escuelas y de las familias. Si la familia no puede pagar la cuota, las escuelas tampoco pueden pagar el salario. Y tenemos aproximadamente 150 escuelas que están en una situación muy complicada para poder trasladar ese aumento y por lo tanto, bueno, peligra su situación si no hay algún tipo de intervención para ellas. Martín, ¿tenemos algún dato si hubo migración de alumnos hacia el sector público de las Nosotros escuelas? sí vimos una baja de la matrícula en el nivel inicial, Ujú, lo que sería jardín maternal y jardín de infantes. Ahí la baja fue del 15% aproximado. ujú. No sabemos, no tenemos el dato si ese 15% migró a la escuela estatal o jardines clandestinos, que ha pasado también en este último tiempo, Ujú. o no está escolarizado. La Claro. verdad que ese dato no lo tenemos, sí que el sector tuvo una baja de matrícula del 15%. No ocurrió lo mismo en los niveles primario y secundario. Tal vez en esos niveles vimos una migración de cuotas de mayor valor a cuotas de menor valor,
pero vemos también el esfuerzo que hacen las familias para mantener a sus hijos en la escuela privada. Por eso no vimos tanto movimiento en esos niveles. ¿Cuántos colegios hay en la provincia de Buenos Aires que tengan subvención del Estado? En total hay 6.300 escuelas, de las cuales 4.400 tienen algún tipo de subvención del Estado. Y decías, hay 150 que hoy están en una situación crítica. Sí, por eso cuando hablamos del sector, es un sector muy heterogéneo. Uh-huh. No decimos está todo el sector en crisis, sino que las escuelas tienen distintas situaciones económicas, financieras. Hay escuelas que tienen mucha tradición, muchos años, que tienen mucha cantidad de alumnos y por lo tanto tienen una espalda para poder de alguna manera afrontar este momento. En todas las escuelas estamos viviendo esto de que los costos están siendo más altos que los ingresos, esa es una realidad, pero en crisis, como para no poder trasladar estos aumentos, aproximadamente hay 150 escuelas. Nosotros hemos enviado una nota al director general de escuelas de la provincia comentándole la situación y también elevando propuestas para dar un poco de oxígeno a estas escuelas y que, bueno, no tengan que cerrar sus puertas para el año que viene, ¿no? Siempre una escuela que cierra es algo realmente muy desafortunado para un país. Nosotros atravesamos los años del año y medio sin presencialidad en las escuelas y han cerrado más de 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo jardines maternales y jardines de infantes, y muchas escuelas que no cerraron, siguieron apostando para ver si la situación mejoraba, pero en realidad año tras año venimos de un sector donde recuperarse no es fácil. Este sector tarda entre 5 y 10 años para recuperarse y bueno, hoy estamos viendo esta realidad que responde a una situación de la macroeconomía, ¿no? Una inflación continua y una indexación de los salarios, que nadie discute que los docentes necesitan mejores salarios, pero lamentablemente no todos los alumnos, las familias de los alumnos que concurren a la escuela privada reciben también un aumento de salarios en igual proporción, ¿no? Hay muchas familias que trabajan en la informalidad, como ocurre en la estructura económica de la República Argentina. Hay muchas familias que son monotributistas, autónomos, pymes, y sus sueldos o sus ingresos, mejor dicho, no están acompañados de un aumento salarial como, bueno, las cuotas que están aumentando todos los meses. Sí, a mí lo que me llama la atención, Martín, ha pasado con otros rubros, no solo con la educación, estos anuncios de los senderos del 4%, intentando mediáticamente quizás frenar una inflación que no para, y que en definitiva es en detrimento de los ciudadanos, porque si vos tenés que aumentar el colegio un 20% y se te caen alumnos porque evidentemente no lo van a poder pagar, eso va en detrimento de la educación. Digo, no llego a entender cuál es el motivo por el cual se prevé un sendero a 6 meses de un determinado porcentaje de aumento, sabiendo ya de antemano, porque nosotros acá en el programa lo dijimos con Caro, que era insostenible. Digo, y esto puede provocar que después no haya vacantes en las escuelas públicas, porque al irse de la escuela privada no haya vacantes en la escuela pública. Un chico que no tiene ingreso en ningún colegio es un chico que se va a quedar en su casa. ¿Cómo va a cursar el año? Digo, estos rebotes, que a la postre nosotros ya lo habíamos dicho, digo, esa lógica que no la llego a entender. No sé cuál es tu visión de esto. La verdad que cuando se hizo ese anuncio en el mes de febrero, que inclusive recuerdo que salió en la tapa de todos los diarios al Sí. otro día y fue muy aplaudido el ministro de Economía cuando anunció, fue realmente una locura. Fue una locura porque primero que a 6 meses, sabiendo que no estaban las paritarias docentes, fue no solamente un engaño para las familias en primer lugar, pero para las escuelas, que además de ser, mantener un proyecto educativo, las escuelas también tienen su costado de pyme, ¿no? Y que tenemos que organizar nuestros números, tenemos que reinvertir, tenemos que planificar, y de esa manera era realmente imposible, ¿no? Porque se empezó de una manera diferente. Entonces,
nosotros fuimos la única entidad de educación privada que no firmó esto cuando fuimos convocados para este acuerdo. No lo firmamos, aunque tuvimos que respetarlo, por supuesto, pero dijimos, esto no es bueno para el sector y va a traer consecuencias negativas, además de ser un engaño para la familia, ¿no? Porque Ujú. en realidad se hablaba de precios justos y finalmente no fueron precios justos, se fueron modificando, alteraron nuestra realidad y en la escuela privada, en la provincia de Buenos Aires, tenés 1,5 millones de alumnos que asisten a las escuelas, a estas 6.300 escuelas que te comenté. Ujú. Por lo tanto, es un 35% de la matrícula. Es una porción muy importante para tener en cuenta y, bueno, complementa al Estado, porque hoy el Estado no puede absorber esa matrícula del 1,5 millones de alumnos, ¿no? Ujú. Entonces, realmente es un sector al que se lo tiene que tener en cuenta. Cuando hay paritarias, si bien nosotros no formamos parte de la paritaria porque es el Estado provincial, sería conveniente que del ministerio nos convoquen y digan, bueno, a ver, ¿cómo está el sector? Nosotros tenemos pensado esto, ¿ustedes pueden afrontar ese costo? ¿Pueden trasladarlo a sus cuotas? ¿Cómo está el sector? No somos consultados y en realidad ocurren este tipo de cosas que van desvirtuando la realidad cotidiana de las escuelas y luego se traduce en también una falta de previsión para la familia, donde vos no le podés decir, porque esto es mes a mes, no le Claro. puedes decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Ahora nos dieron, y sabemos el aumento para agosto y septiembre, pero en otras oportunidades no sabemos qué va a pasar en octubre porque el acuerdo que se firmó de paritarias dice que va a ser revisado en el mes de septiembre. Ujú. O sea que también hay probabilidades que en el mes de septiembre nuevamente se mueva el tema salarial y eso repercuta en las cuotas. Entonces realmente es muy difícil para las familias tener una programación en sus presupuestos y para nosotros también. Es Eh, muy complicado. Martín, ¿cómo que, digamos, ponen en este diálogo entre, entiendo, es constante por estos tiempos, entre familias, entre los padres y el colegio cuando se da esta situación? Te escuchaba atentamente porque el mismo análisis que haces en relación a no haber sido consultados previamente en la aplicación de precios justos, el programa, y advirtiendo esta situación de que todavía no se habían cerrado paritarias, está prácticamente calcado de lo que sucede con otros rubros. Voy a poner el ejemplo más claro, más popular, que es el de alimentos. Ujú. Los almaceneros de barrio dicen, hoy estamos enfrentados al consumidor final, al que me viene a comprar, porque me dice yo no cumplo. ¿Pasa algo similar? Como que los padres dicen, bueno, se habló de un sendero, el gobierno anunció un aumento que se fijan tanto y al final ustedes no lo respetan, refiriéndose a ustedes como la institución, poniendo por un lado voy a ser extrema, ¿no? El gobierno que es bueno, que toma la medida y el colegio que no la cumple. Sí, por supuesto. Los que ponemos la cara somos nosotros y cuando la familia viene a la escuela a hacer el reclamo dice cómo no cumplieron con lo que determina el gobierno. Por eso los precios justos, o sea, no fueron justos ni para la familia ni para nosotros, pero los que tuvimos que enfrentar la situación fuimos nosotros, ¿no? De tener que explicar, no, la situación es así. Bueno, realmente es de alguna manera un enfrentamiento entre la escuela y la familia por una situación que se generó mediáticamente a través de un supuesto beneficio que lamentablemente no ocurrió, porque por ejemplo en los meses de mayo y de junio fue un poco más del doble lo que se autorizó, porque ya la situación era insostenible Ujú. de aumento, a pesar de que era un 3,35, se autorizó un 7 y un 7,5, pero bueno, las familias venían y nos planteaban a nosotros por qué no cumplíamos con los precios justos Claro. y Y debíamos lógico, dar sí. una serie de explicaciones que en realidad eh, era como de alguna manera justificar que no estábamos haciendo nada fuera de la ley. Y entendible, porque la verdad que las familias también, lo que hablábamos recién del presupuesto, es importante organizar los gastos Ujú. y cuando se indica una cosa y después se hace otra, bueno, realmente complica a todos. Totalmente. Quería preguntarte justamente, hablaste del presupuesto. Cuando la situación económica es compleja, uno empieza a recortar o a ver dónde no se puede gastar. ¿Qué pasa puertas adentro de una institución privada? ¿Dónde se ponen los límites? ¿Eso afecta de alguna forma la educación? Sí, claro, nosotros tenemos un nivel de morosidad alto este año
es un promedio del 25%. Por supuesto, heterogéneo, ¿no? Con la realidad de Sí. las distintas realidades que tienen las escuelas, pero en promedio hay un 25% de mora. Nunca pasó esto de tener tanta morosidad en las escuelas y afecta al día a día, porque vos tenés la frazada corta, ¿no? Cuando no tenés ingresos por un lado, tenés que ver de qué manera cumplís y en muchas escuelas dejan de pagar, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social, por ejemplo, las contribuciones patronales en la FIP, y hoy tenés embargos en muchas cuentas de escuelas, estas que estamos hablando que realmente están en crisis, tenés una deuda que se está generando con el Instituto de Previsión Social y hay intimaciones para realizar juicios, tenés escuelas que no están realizando las inversiones que deberían realizar, entonces en el día a día se traduce, ¿no? En que si vos tenés la prioridad principal, que es la de pagar los sueldos al personal, bueno, si vos tenés un presupuesto, los gastos en 10 y te entran 8, por supuesto que esos dos que te faltan en algún lugar no los ponés. Ujú. Y eso está pasando hoy en algunas instituciones educativas de gestión privada. No, permitime, Martín, reflexionar un poquito, porque lo que trae a colación Caro y lo que venimos hablando durante muchos programas es el desmadre inflacionario y las consecuencias de este desmadre inflacionario. Uno puede suponer que alimentos es lo que uno lo más sensible. La educación también es muy sensible a las familias. Y este rebote que tuvo, este anuncio, y consecuencia la que estás hablando vos ahora, supone quizás un desapego a lo que es la institución educativa. Porque una persona cuando toma una decisión sabiendo que esa decisión va a fracasar, lo está haciendo con una intencionalidad. Y eso es la reflexión que yo hago después de escucharte, Martín. Hay una mala decisión en la práctica, pero buena en lo mediático. Y la consecuencia es lo que vivimos hoy. Nosotros lo dijimos cuando pasó todo esto, que más tardar mitad de año esto se iba a caer a pedazos porque no tenía ningún tipo de sustento. Y hoy lo estamos viviendo. Y estamos hablando de la educación, no estamos hablando de un tema menor. Son todos importantes, pero la educación es básica. Y si una familia no tiene acceso a la educación, lamentablemente esos chicos van a crecer sin tener los fundamentos para conseguir un trabajo digno. Entonces, lamentablemente, yo no es que soy crítico con un gobierno en particular, digo, nunca se tiene en cuenta la educación, se la deja como de lado, o a la deriva, o a lo que el mercado diga, Digo, no se han tomado medidas muchos años que hayan fortalecido la educación. Es más, la han denigrado a la educación. Y este es el ejemplo vivo. Sí, totalmente, coincido y valoro que ustedes desde el principio hayan analizado esta situación porque realmente estos espejitos de colores hubo muchas personas bueno, que fueron atrapados por esta luz falsa. Ujú. Y respecto a la educación, es verdad, nosotros, si ustedes analizan los resultados de los últimos 20 años respecto a las pruebas internacionales y nacionales donde Argentina participó, bueno, ahí está todo dicho cómo vamos en picada absolutamente año tras año, donde hoy tenemos serios problemas en la comprensión lectora, en las funciones básicas de matemática, Ujú. en la calidad que se deteriora, los chicos que no pueden rendir exámenes para ingresar en la universidad, que no pueden interpretar textos. En realidad, la calidad educativa baja por, en muchos casos, decisiones de políticas educativas equivocadas Ujú. que llevan a un rumbo, bueno, donde hoy nos encontramos en un piso realmente muy lamentable. La última, quería cerrar con algo que comentaste. ¿Ha crecido la cantidad de jardines maternales o lo que esté destinado a la primera infancia que sean clandestinos? No quería dejar pasar ese tema. Sí, 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 con la pandemia, en realidad, si bien siempre hubo, y realmente nosotros venimos reclamando cuando tenemos alguna denuncia de un jardín clandestino, jardín blue, en la pandemia se Ujú. denominaba de esa manera, que respondía un poco a la falta de presencialidad, al año y medio de escuelas cerradas, donde muchas familias necesitaban de la presencialidad. Realmente, el haber mantenido las clases por Zoom,
en el mejor de los casos, fue realmente perjudicial para todos, ¿no? Pero sobre todo para el nivel inicial. Vos que en un niño de 2 años, de 3 años, de Ujú. 4 años, ¿qué podés darle todos los días durante un año y medio a través de una pantalla de un celular o de una computadora, ¿no? Claro. Eh, Como familia también necesitas trabajar y necesitas, no podés estar permanentemente esas 4, 5 u 8 horas al lado de tu hijo, porque necesita esa asistencia técnica Ujú, mínima. ujú. Entonces, en muchos casos empezaron a surgir espacios clandestinos donde muchísimas familias retiraron del jardín de infantes a su hijo y lo anotaron en estos lugares. Muchos Con los riesgos que eso continúan conlleva, ¿no? con todos los riesgos que conlleva, porque desde lo edilicio nosotros tenemos una normativa muy exigente para abrir un jardín de infantes, tanto maternal Claro. como de infantes, y está muy bien que así sea, y Pienso también todos los principalmente, requerimientos. perdón Martín, en más cuando se trata de niños pequeños, en los profesionales, ¿no? Que no haya un control sobre quiénes son las personas que están al cuidado de los chicos. Totalmente. Todo lo que tiene que ver con la plantilla docente, con los profesionales, con las subtitulaciones correspondientes, está muy controlado y bueno, en estos espacios no. Y lamentablemente pululan en los centros. Ayer me comentaba una escuela en el propio centro de Bahía Blanca y que fue denunciado, o en Monte Grande, bueno, Ujú. en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires y bueno, continúan ahí, lamentablemente mucho no se hace e inclusive desde algunas municipalidades se crean espacios de la primera infancia, lo llaman, que son más o menos con las mismas características, lo único que tienen la habilitación del municipio, ¿no? Mm. O el propio Ministerio de Desarrollo Social, que también crea este tipo de espacios sin la profesionalidad de las personas que atienden a los niños, que no son docentes en su mayoría, y Ujú. bueno, así estamos, lamentablemente. Martín, te queremos agradecer por tu tiempo, ha sido por demás claro y uno espera que la próxima vez que dialoguemos sea justamente para hablar de buenas noticias para el sector y principalmente, como decía Ricardo, porque hay que pensar en la educación, en los chicos hoy y en el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.